¿Qué tan mala pudo ser la economía de la Ciudad de México en los primeros 15 años después de la independencia? ¿Realmente la capital mejoró tras la emancipación? En este episodio vamos a recorrer con detalle y sin florituras los primeros 15 años después de que México se independizó de España, es decir, desde el cierre del virreinato en 1821 hasta 1836, y cómo, durante ese lapso concreto, y no más que eso, la economía y las finanzas cambiaron drásticamente la vida de los habitantes de la Ciudad de México y del propio Estado de México. Les mostraremos a través de 18 datos que explican por qué muchas promesas de bienestar se convirtieron en deudas, inflación, desempleo y pérdida de movilidad social, cómo diferentes etnias y clases sociales se vieron afectadas de maneras distintas, qué decisiones políticas y qué figuras públicas empujaron las cosas hacia peor, y donde corresponde qué rasgos positivos, aunque menores, surgieron en medio del caos. Con fechas y personajes clave, pero priorizando análisis económico y social. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y por qué? Número 1. Colapso de los flujos fiscales heredados y su efecto inmediato en la Ciudad de México, 1821-1822. La independencia interrumpió de raíz las rutinas fiscales que sostenían la administración virreinal. Bajo el virreinato, el flujo de ingresos provenía de rentas, alcabalas, diezmos y treceavas que eran recaudadas por una burocracia consolidada. En 1821, esa maquinaria quedó fragmentada. En la capital, la primera consecuencia fue la falta de caja. Funcionarios municipales dejaron de recibir puntualmente sueldos, contratistas perdieron contratos y las obras públicas se detuvieron. Para la gente común, los artesanos, los tenderos, los mulatos y muchos mestizos que vivían del comercio local, la ausencia de salarios estatales significó menor demanda interna. Los arrendadores de viviendas en el centro y los barrios populares vieron caer cobranzas. Los arrendatarios, en cambio, enfrentaron la doble presión de alquileres que no bajaban y la escasez de ingresos. Políticamente, la sensación de vacío favoreció a quienes maniobraban con poder informal. Criollos comerciantes con acceso a remesas privadas y exfuncionarios que podían desviar recursos. Para los pueblos indígenas y los sectores rurales clientes de la capital, la interrupción del circuito de abastecimiento desde la Ciudad de México encareció alimentos básicos y fomentó el acaparamiento. En suma, la ruptura de los mecanismos tributarios coloniales produjo una contracción inmediata del mercado urbano, y el deterioro se manifestó primero y con mayor virulencia en la capital, donde la vida social y la subsistencia dependían de fluidos financieros que quedaron cortados. Número 2. Emisión de papel moneda sin respaldo y la inflación sostenida. 1822-1825. Con la caja vacía, los gobiernos emergentes recurrieron a medidas de emergencia. Emisiones de billetes y letras sin respaldo suficiente y préstamos internos que nunca encontraron garantía sólida. El resultado fue una inflación sostenida que devoró salarios y ahorros urbanos. En la Ciudad de México, obreros y artesanos que cobraban a jornales en moneda metálica vieron cómo el ingreso efectivo se esfumaba cuando los precios de granos, carne y flete subían día a día. Los pagos diferidos, comunes en el comercio capitalino, perdían valor en cuestión de semanas. Este fenómeno incrementó la informalidad. Proliferaron comerciantes que fijaban precios en especie o en equivalencias volátiles, sal, tequila, manteca, y creció el crédito en especie, pan a cuenta, vino a cuenta, que dejaba a muchas familias atadas a patronos o tenderos. Para las élites urbanas con acceso a tierras o exportaciones, la inflación fue una oportunidad para ajustar deudas, pero para los pequeños ahorradores mestizos y mulatos, y para las comunidades indígenas que vendían excedentes agrícolas a mercados capitalinos, fue la ruina del patrimonio. En términos estructurales, la inflación rompió expectativas contractuales, elevó la desconfianza en la moneda nacional naciente y dificultó la inversión productiva. Nadie quería poner capital en fábricas o molinos cuando el valor real del dinero era inestable.
Número 3. Deuda pública, bonos y la financiarización del problema, 1823-1827. Ante la insolvencia, el Ejecutivo impulsó emisiones de bonos y letras de tesorería para financiar gastos corrientes y campañas militares. En la práctica, esos instrumentos funcionaron como deuda interna de alto riesgo. Se vendían a comerciantes capaces de asumir el riesgo, se rebotaban entre casas comerciales de la Ciudad de México y se volvieron moneda de curso dentro de ciertos círculos. A corto plazo sirvieron para pagar soldados, mantener hospitales y comprar grano, pero crearon una bomba de tiempo. Cuando el poder político se fragmentó, golpes, cambios de gabinete, la credibilidad de esos papeles colapsó y con ello el crédito interno. Los exportadores de cacao o añil que habían tomado letras para financiar cosechas vieron sus cuentas quebrar y las casas comerciales de la capital cerraron o dejaron de honrar letras. El efecto social fue directo. Jornaleros agrícolas, peones urbanos y comerciantes minoristas que habían aceptado bonos como pago quedaron sin recurso. Además, la financiarización favoreció a especuladores que operaban desde la Ciudad de México. Con información y acceso privilegiado, compraban deuda barata para luego cobrar en crisis, concentrando riqueza. Para las etnias indígenas y los grupos rurales que vendían productos en la capital, la cadena de pagos se rompió. Para las clases medias urbanas, la posibilidad de ascenso por ahorro se evaporó. Ahorrar en bonos fue perder. Ahorrar en bienes reales fue la única protección. Número 4. Interrupción del comercio exterior y la escasez de mercancías importadas, 1821-1826. El comercio transatlántico con España y el circuito de importación que alimentaba tiendas, boticas y talleres capitalinos sufrió un trauma. Navíos que antes llegaban con telas, herramientas y especias ya no tenían las mismas rutas ni acuerdos. La Ciudad de México dependía de esos flujos para alimentar manufacturas y mercados urbanos. El resultado fue doble: escasez y encarecimiento. Las manufacturas locales se quedaron sin insumos y muchas pequeñas industrias, pequeñas curtidurías, talleres textiles, tuvieron que cerrar o reducir personal. Para las mujeres trabajadoras urbanas, por ejemplo, la falta de telas importadas aumentó el precio de ropa. Las clases medias tuvieron que sacrificar consumo o recurrir a sustitutos de baja calidad. Además, la ruptura de cadenas comerciales afectó a los jornaleros que trabajaban en puertos, acarreo y transporte hacia la capital, reduciendo empleo urbano. La política respondió con intentos de sustituir importaciones mediante apoyo a talleres locales. Pero sin capital ni tecnología adecuada, esas medidas tardaron en rendir, y en el lapso 1821-1826, la Ciudad de México vivió estantes vacíos y precios altos. Número 5. La crisis de las haciendas y impacto en campesinos y peones que abastecían la capital, 1821-1830. Las haciendas que proveían alimentos a la Ciudad de México experimentaron caídas de productividad por falta de crédito, reclamos de tierras comunales y la inestabilidad de precios. Muchos hacendados dejaron de invertir en infraestructura, riegos, molinos y despidieron peones. Eso afectó particularmente a los campesinos indígenas y a las familias mestizas que migraban temporalmente a la capital para vender excedentes, menos producto disponible, mayores precios y menos jornales. En consecuencia, la oferta de alimentos en mercados como la Merced y el Parián se volvió irregular. Además, los conflictos agrarios, reclamaciones sobre tierras comunitarias y usurpaciones particulares empujaron a amplios grupos indígenas a salir de sus tierras y buscar mano de obra urbana. La Ciudad de México recibió oleadas de migrantes rurales que engrosaron las clases populares, pero sin empleo estable, presionando rentas y servicios. Para el Estado, el colapso rural significó menor recaudación y mayor gasto social en la capital. Este entramado deterioró la capacidad de ascenso de clase para familias que antes, con la estabilidad virreinal, podían ahorrar o acumular bienes. Número 6. Figuras políticas que agravaron la crisis.
Iturbide y la breve experiencia imperial, 1822-1823. La proclamación del imperio de Agustín de Iturbide y su rápida caída son eventos políticos que tuvieron consecuencias económicas concretas. Iturbide intentó consolidar autoridad por la vía de la centralización y la creación de títulos cuya contrapartida fiscal recaía en la ciudadanía. El costo de mantener una corte, además de la represión de opositores, significó mayores erogaciones sin ingresos claros. Cuando el imperio colapsó en 1823, la incertidumbre política quemó capitales. Comerciantes guardaron plata, algunos comerciantes emigraron, inversionistas cerraron tiendas, y la fragmentación del poder impidió una política económica coherente. En la capital, las arcas del gobierno local quedaron comprometidas por compromisos financieros asumidos por el régimen imperial y renegociados a medias tras su caída. Aunque el itinerario imperial trató de imponer estabilidad política, el efecto real fue justo el contrario: ruptura de confianza, fuga de capital y mayor especulación en mercados de la Ciudad de México. Número 7. Constitución de 1824 y disputa entre federalismo y centralismo. Efectos fiscales, 1824-1828. La Constitución Federal de 1824 estableció un nuevo mapa institucional que trajo consigo una reconfiguración fiscal. El reparto de competencias entre la nación y los estados volvió la recaudación más compleja. Para la Ciudad de México y su estado circundante, esto supuso disputas sobre quién cobraba qué impuesto. Las lagunas administrativas se tradujeron en retrasos en pagos, duplicidades o exenciones que beneficiaron a los poderosos. En la práctica, las élites con influencia local consiguieron preservar privilegios tributarios, mientras que comerciantes menores, campesinos y trabajadores absorbieron la carga. El resultado fue un sistema fiscal fragmentado que impidió implementar programas de infraestructura urdidos a escala urbana, mejoras de agua potable y higiene pública. Para amplios segmentos populares, la nueva Constitución no fue liberadora en términos económicos. La posibilidad de ascenso por políticas públicas quedó limitada por pugnas políticas que priorizaban intereses de facciones. Número 8. La violencia política, golpes y su efecto en el empleo y la inversión. 1827-1833. Los años posteriores a 1827 estuvieron marcados por pronunciamientos, golpes y alternancia de gobiernos, episodios que incluyeron conflictos entre presidentes y jefes militares. La consecuencia económica fue perceptible. La inversión privada se contrajo por la alta percepción de riesgo. Los propietarios capitalinos en la Ciudad de México prefirieron capitalizar en bienes inmuebles o oro y reducir actividad comercial. El financiamiento externo desapareció o se volvió caro y la construcción pública se paralizó. Para los trabajadores urbanos, la inestabilidad implicó desempleo cíclico. Obras que comenzaban eran abandonadas. Empresas importadoras reducían tamaño, tiendas cerraban temporalmente. La inseguridad también impactó a las rutas de cargo entre la Ciudad de México y los puertos, encareciendo flete y elevando precios en el mercado capitalino. En todo caso, la inestabilidad política convirtió la década en un clima adverso para la modernización económica y la movilidad social ascendente. Número 9. Migraciones internas hacia la capital. Presión sobre vivienda y salarios, 1822-1836. La combinación de crisis rural y expectativas urbanas generó flujos migratorios sostenidos hacia la Ciudad de México. Familias indígenas desplazadas, mestizos sin tierra, mulatos buscando jornal, se mezclaron en barrios populares. La demanda de vivienda subió y con ello las rentas. Al mismo tiempo, la oferta de empleo, condicionada por la recesión, no mantuvo el ritmo, provocando crecimiento del subempleo y de la economía informal. Puestos ambulantes, talleres domésticos y labores de servidumbre crecieron en número, con remuneraciones bajísimas. Este aumento de la oferta laboral presionó a la baja salarios reales, afectando especialmente a mujeres que trabajaban en lavanderías, mercados y como sirvientas.
Para los grupos afrodescendientes y pardos, la situación fue especialmente aguda. Discriminación y exclusión restringieron oportunidades de trabajo formal, empujándolos hacia empleos peor pagados. En términos de ascenso social, la década fue una década perdida para amplios segmentos. La capital ofrecía vislumbres de movilidad, pero de manera sistemática resultó inaccesible debido a la crisis estructural. Número 10. Crisis sanitaria y gasto público insuficiente. Salud, epidemias y deterioro productivo. 1823-1835. La falta de recursos públicos repercutió en el mantenimiento de hospitales y servicios sanitarios en la capital. Episodios epidémicos, fiebres, cólera más adelante, pero en este periodo otras fiebres encontraron poblaciones urbanas mal alimentadas y con vivienda precaria, factores que aumentaron la mortalidad y redujeron la fuerza de trabajo productiva. Las autoridades locales, con arcas mermadas, no pudieron sostener hospitales de beneficencia como en la época virreinal. Las órdenes religiosas que antes proveían cuidado vieron reducido su financiamiento. La relación causal fue clara: peor salud pública, mayor ausentismo laboral, menor producción en talleres y menor recaudación fiscal. A nivel social, los más afectados fueron los barrios populares, donde la densidad poblacional y la falta de higiene amplificaron la vulnerabilidad. Esto también tuvo un efecto económico indirecto. La percepción de riesgo sanitario frenó la construcción y la inversión en el centro. Número 11. Concentración de riqueza. Cómo la élite capitalina se benefició y aumentó la desigualdad, 821-1836. Mientras la economía real se contraía, la élite comercial y terrateniente de la Ciudad de México aprovechó mecanismos de concentración, adquisición de deudas baratas, compra de bienes inmuebles a precio de remate, control de canales de distribución y acceso a contratos públicos cuando los hubo. La resultante fue una desigualdad fortalecida. Algunos comerciantes criollos y banqueros informales incrementaron su patrimonio, mientras que la mayoría perdía capacidad de ahorro. Este fenómeno explica por qué, aun en crisis, ciertos sectores consolidaron fortunas que luego les permitieron influir políticamente. Socialmente, la concentración significó una barrera de entrada mayor para ascender de clase, capital inicial requerido para emprender, se encareció y los efectos redistributivos fueron escasos o nulos. Número 12. El papel de la prensa y la opinión pública en la economía. Expectativas y pánicos. 1823-1834. Nacientes periódicos y gacetas en la Ciudad de México jugaron un rol inédito en la formación de expectativas económicas. Informes sobre deudas del Estado, rumores sobre emisiones futuras, noticias de saqueos o de quiebras comerciales generaban pánico financiero en mercados locales. Comerciantes adelantaban ventas, bancos informales cerraban puertas y el ciclo de desconfianza se retroalimentaba. La prensa contribuyó a acelerar crisis cuando publicaba rumores de impago o revelaba corrupción fiscal. Por otro lado, también fue plataforma para propuestas de reforma fiscal. En términos prácticos, la dinámica informativa afectó el crédito y el precio al contado de alimentos y bienes, impactando la vida cotidiana de habitantes de la capital que dependían de la estabilidad de mercados para su subsistencia. Número 13. Políticas de protección y sus límites. Intentos de fomentar industrias locales, 1825-1832. Frente a la desindustrialización parcial, hubo intentos por proteger industrias nacientes mediante aranceles y estímulos a talleres locales. Esos esfuerzos fueron parciales y a menudo inconsistentes. Sin financiamiento, sin infraestructura y con un mercado interno débil, los resultados fueron limitados. Algunos talleres en la Ciudad de México resistieron y surge una primera generación de industriales urbanos, pero su escala fue insuficiente para absorber la mano de obra liberada por el colapso de la agricultura y del comercio exterior. Los beneficios positivos incluyeron la invención de nuevas manufacturas y el desarrollo de oficios urbanos, que a largo plazo sentaron bases. Sin embargo,
En la ventana 1821-1836, el balance neto fue mayormente negativo. La protección no bastó para reemplazar las importaciones ni para generar empleo a la escala necesaria. Número 14. Impacto sobre mujeres, empleos, salarios y roles económicos en la capital. Las mujeres en la Ciudad de México y el Estado de México vivieron efectos multifacéticos. Muchas se incorporaron más intensamente al trabajo informal, vendedoras ambulantes, lavanderas y landeras. Los salarios femeninos se mantuvieron bajos y la doble carga, trabajo productivo y trabajo reproductivo sin pago, se agudizó en la década. Para mujeres indígenas y mestizas migrantes, la situación fue especialmente dura. Discriminación, falta de redes y salarios más bajos que los de hombres. No obstante, surgieron pequeños nichos de autonomía. Talleres textiles domésticos, redes de trueque y economías solidarias donde mujeres coordinaban compra colectiva y rotación de provisiones. Estos mecanismos mitigaron el impacto pero no compensaron la pérdida de soberanía económica. En suma, la independencia aumentó la necesidad de trabajo femenino remunerado, pero el mercado pagó mal y la seguridad social fue prácticamente inexistente. Número 15. ¿Quiénes salieron peor parados? Comparación entre grupos étnicos y clases. El deterioro no fue uniforme. Los peninsulares y grandes comerciantes con redes transnacionales pudieron repatriar capital o pasar a negocios menos locales. Las élites criollas, en buena medida, conservaron privilegios y algunos se enriquecieron. En cambio, mestizos urbanos, mulatos y la mayoría de pueblos indígenas experimentaron la peor combinación: pérdida de trabajo, despojo de tierras, cobro de impuestos indirectos regresivos y falta de acceso al crédito. Los afrodescendientes y pardos urbanos, con menor capital social, sufrieron exclusión laboral y cobraban peores salarios. Por tanto, los perdedores netos fueron las clases populares y los grupos raciales subordinados. La independencia, lejos de universalizar bienestar, reforzó jerarquías económicas existentes y creó nuevas barreras de acceso. Número 16. Respuestas populares. Economías de subsistencia, cooperativas y redes informales, 1822-1836. Frente al colapso estatal, muchos colectivos respondieron con estrategias comunitarias: cajas de ahorro informales, cooperativas de trueque, clubs de ayuda mutua y redes de crédito familiar. En barrios del Rastro o de la Merced aparecieron mecanismos rotativos donde se intercambiaban granos por trabajo. Las mujeres organizaron compras agrupadas para abaratar insumos de higiene y alimentación. Estas respuestas sociales mitigaron crisis puntuales, mantuvieron mercados locales funcionando y preservaron vínculos comunitarios. Sin embargo, su escala no fue suficiente para contrarrestar las pérdidas macroeconómicas. Aún así, esas prácticas sentaron precedentes de organización popular que serían relevantes en luchas posteriores. Número 17. El rol de la inversión extranjera y la dependencia temprana, 1825-1836. Pese a la reticencia inicial, inversionistas británicos y franceses comenzaron a mirar a México como mercado. El capital extranjero trajo oportunidades, contratos, modernización parcial, pero también dependencia. Proyectos financiados desde el exterior venían con condiciones y repatriación de utilidades. En la Ciudad de México, eso significó cierto dinamismo sectorial, comercio, logística, pero insuficiente generación de empleo inclusivo. A la vez, la entrada de capital internacional elevó presiones sobre la política cambiaria y fiscal. Los gobiernos buscaron atraer inversores ofreciendo incentivos que debilitaban capacidad recaudatoria o abrían ventajas a extranjeros frente a productores locales. Número 18. Balance final hasta 1836. Lecciones, fallos y pequeñas semillas de cambio. Al cerrar el período 1821-1836, el balance es claro y complejo. Hubo desmoronamiento fiscal, inflación, desempleo y mayor desigualdad, especialmente sentido en la Ciudad de México por la concentración urbana.
Pero también emergieron prácticas sobrevivientes, redes económicas populares, algunos industriales urbanos incipientes y la experiencia política que llevó a intentos posteriores de reforma fiscal y monetaria. Las decisiones de figuras como Iturbide, los cambios constitucionales de 1824, la alternancia política y la incapacidad de diseñar un sistema fiscal estable fueron factores determinantes que empeoraron la situación. Los ganadores fueron las élites con capacidad de mover capital y redes. Los perdedores, los sectores populares y grupos étnicos subordinados. En términos de movilidad social, los primeros 15 años mostraron una pérdida neta de oportunidades para ascender por trabajo o ahorro. Sin embargo, las semillas organizativas y la experiencia acumulada serán recursos para futuras reivindicaciones y reformas. La lección principal es que la independencia política, sin institucionalidad económica, puede agravar desigualdades y generar décadas de estancamiento. En conclusión, que estos 18 datos nos llevan por una síntesis lineal, cronológica y analítica de cómo entre 1821 y 1836 la independencia transformó, y en muchos casos empeoró, la vida económica de la Ciudad de México y su entorno. Hemos visto las causas: ruptura fiscal, emisión de papel, deuda, incompetencia administrativa, los agentes, Iturbide, los gobiernos constitucionales y los caudillos militares sucesivos, los mecanismos, inflación, contracción del comercio, despojo de tierras y los efectos diferenciales por etnia y clase, más daños para mestizos, indígenas, mulatos y pardos, ganancias relativas para las élites. También señalamos respuestas sociales y pequeñas transformaciones que, aunque insuficientes en la ventana 1821-1836, constituyen bases para un futuro distinto. Si este repaso te ayudó a comprender por qué la independencia fue un logro político, con un costo económico-social enorme, y por qué las decisiones de esos 15 años moldearon décadas, suscríbete a Memorias Económicas, comenta cuál dato te pareció más contundente, y comparte para que más personas entiendan cómo se formó la economía mexicana que heredamos.